Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si me pueden ver sin ningún problema, si adicionalmente pueden ver la presentación y si me están escuchando sin ningún inconveniente, pues para saber que no se esté presentando algún problema o algún percance técnico. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el Distrito Financiero les trae el día de hoy con respecto a qué es lo que va a pasar, más hecho, qué es lo que vamos a esperar esta semana con respecto a los mercados financieros. Y adicionalmente nosotros como traders, cómo vamos a estar preparados, pues, ante una semana que la verdad, a comparación de la semana anterior, no presenta altos niveles de volatilidad, pero que se van a conocer ciertas publicaciones bastante interesantes con respecto al calendario económico. Entonces, pues muy buenas tardes a todos ustedes y pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar. Simplemente voy aquí a realizar una pequeña actualización mientras ustedes también se van comunicando conmigo. Me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando el día de hoy, pues para saber que efectivamente hasta dónde tenemos alcance el día de hoy el distrito financiero. Muy bien, tenemos a diferentes asistentes que nos están sintonizando desde Bogotá, desde Chía, desde Barranquilla, desde diferentes ciudades del país, de Colombia. Muy buenas tardes para todos ustedes. También tenemos a personas de Argentina, de La Rosa, de Buenos Aires. Un saludo para todos ustedes. Y pues, no siendo más, bienvenidos sean todos a este webinar bastante interesante que hablaremos con respecto a la actualidad de los mercados financieros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver pues con respecto al día de hoy? Vamos a mirar un poco con respecto a las proyecciones del sistema internacional. Más que todo vamos a mirar cómo se han comportado, cuáles son, mejor dicho, las proyecciones que siguen manteniéndose a pesar de la pandemia del COVID-19 que ha golpeado fuertemente al sistema internacional. Tenemos la famosa época de los mercados de capitales que se conoce como Sell May and Go Away. Luego tenemos alguna que otra información con respecto más que todo a hablar sobre los bancos centrales. Vamos a mirar el mercado del petróleo, tanto en aspectos fundamentales como indicadores relevantes. Vamos a mirar qué es lo que está pasando actualmente. También vamos a hablar con respecto a la curva de los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos. Vamos a mirar que el tip del webinar del día va a ser con respecto a la correlación. Y adicionalmente, si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar un poco más del análisis en mercado en vivo. La idea es, pues, por supuesto, que analizar los mercados de una mejor manera. Ahora bien, dando inicio con este webinar, vamos a tener en cuenta ciertas previsiones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, donde actualmente, pues igualmente seguimos viendo como los datos más actualizados, podemos ver que Italia sigue presentando la mayor contracción económica de todo el globo, o más que todo de todo el sistema internacional, en el cual se espera que durante el 2020 tenga una contracción de casi el 10%. Entonces es una contracción bastante fuerte, pero por supuesto que se debe por el impacto del COVID-19, del coronavirus, donde después de Italia vamos a tener a España con una contracción del 8% y sin duda alguna uno de los que más se esperan con respecto a, podríamos hablar de este año del 2020, es por parte de Estados Unidos, el cual pues va a presentar o se espera que presente una contracción del 5.9%. Cuando estamos hablando de contracciones es que la tasa interanual presenta efectivamente una devaluación con respecto al crecimiento real en la economía, donde vamos a tener que en cuenta que el Producto Interno Bruto lo vamos a entender como el ingreso, el cual pues el ingreso va a estar compuesto de un conjunto de factores en sí. Si lo miramos desde la definición clásica, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, son todos aquellos productos y servicios terminados de una economía, los cuales, pues aquí lo que nos están diciendo es que se va a presentar una contracción en las diferentes actividades económicas por parte de los Estados Unidos. ¿Y por qué estamos hablando más que todo de Estados Unidos? Porque, de hecho, en estos momentos las cifras por parte de contagiados de COVID-19 siguen siendo bastante desalentadoras. De hecho,
Si miramos la última proyección por parte del diario del País, más que todo pues el registro, podemos ver que en Estados Unidos ya hay alrededor de 79.526 personas contagiadas, bueno, muertes, que vengan ustedes, de 1.329.260 personas contagiadas. Entonces, son cifras bastante aterradoras, pero que sin duda alguna en Estados Unidos sigue creciendo el número de contagiados y esto sin duda alguna lo que nos está reflejando es que la economía de los Estados Unidos pues va a presentar una mayor contracción. También un punto interesante de hecho para esta semana es mirar cuál va a ser el comportamiento del Reino Unido, dado que el día de hoy anunciaron que la cuarentena la van a llevar hasta principios del mes de junio. Es decir, que ya en junio se va a levantar la cuarentena y no como se estaba planeada, o más que todo como estaba esa proyección, esa predicción de los mercados, para levantarla con respecto al mes de mayo. Entonces, a finales de este mes de mayo. Entonces, eso es un punto importante y adicionalmente, si lo miramos con respecto al 2021, cuáles son las predicciones de proyecciones de crecimiento, pues por parte de Estados Unidos, de hecho, tenemos un escenario bastante desalentador. Tenemos que la previsión de los Estados Unidos para el 2021 va a ser de 1.7% y esto se debe a las consecuencias del COVID-19, del impacto de la pandemia, pero el escenario más favorecido se lo lleva Alemania con un crecimiento del 5.2%. Es decir, que fuera de que va a presentar una reducción del 7%, lo que se espera es que en el 2021 sea el país como quien encabece todos los mejores crecimientos que se van a presentar luego de todo este tema de la pandemia en el sistema internacional. Ahora siguiendo con nuestro segundo punto. Y adicionalmente también quiero recordarles a todos ustedes que si tienen alguna pregunta pueden realizarla a través del chat de preguntas, así como se han comunicado conmigo. También le doy la bienvenida a bueno, a los nuevos asistentes que acabaron de ingresar. Un saludo, veo caras conocidas, Juan Felipe, Vicente, Norberto, muy buenas tardes para ustedes. Y pues adicionalmente también si tienen alguna duda, alguna pregunta la pueden ir realizando, pero les recuerdo que este webinar va a estar disponible para todos ustedes. Solamente se demora lo que se demore como un poco en subiendo el video en alta calidad. Y muy buenas tardes también para ti, Juan Felipe. Me alegra pues de tu asistencia y de las demás personas que ya llevan bastante tiempo en nuestros webinars, pero de hecho, para las personas que apenas están empezando, si quieren saber más sobre nuestros webinars, en nuestro canal de YouTube está toda la información, o sea, están todos los webinars que se han realizado y adicionalmente pues a través de la biblioteca de GoToWebinar que se conoce como GoToStage, ahí van a poder encontrar pues todas nuestras grabaciones. ¿Listo? Punto importante y relevante con respecto a esta frase de Sell Media and Go Away. Se refiere a que durante el mes de mayo la mayoría de los traders van a empezar a salir de sus posiciones, sobre todo sus posiciones en largo plazo. ¿Por qué se debe esto? Porque desde el mes de mayo, sobre todo desde el mes de junio, se conoce como el inicio de la época vacacional más grande, que es efectivamente la época de verano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en verano? Normalmente la mayoría de traders piden sus vacaciones, sobre todo los traders de las grandes mesas de dinero, por lo cual se presenta una disminución en la volatilidad y adicionalmente que los mercados no se van a mover de la mejor manera. Y más que todo también esto se debe, o porque los traders salen de sus posiciones, no está, digamos, desde un aspecto de verano, es que normalmente en verano las oportunidades de inversión no son, digamos, no tienen el mismo impacto, las mismas rentabilidades que desde el mes de noviembre, efectivamente, hasta el mes de, nuevamente, de mayo ya del siguiente año. Entonces lo que hacen los traders es que salen de sus posiciones y esperan un momento de inversión durante el mes de noviembre. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Debido a la pandemia, debido a todo este tema del COVID-19, muy probablemente digamos que las nuevas oportunidades de inversión no se den durante el mes de noviembre, sino que las lleven hasta finales del 2020. Por eso es que las proyecciones del 2021 son bastante favorables porque se espera que se presente un aumento en las inversiones extranjeras directas por parte de los países y adicionalmente que se presenten las mejores oportunidades de inversión. Punto importante, vamos a tener una disminución por parte del volumen y la volatilidad en los mercados financieros, es decir, que nosotros como traders retail no vamos a poder generar cambios o generar una tendencia en el mercado y adicionalmente lo que nosotros vamos a hacer, presentar o vamos a ver es una baja disminución en la volatilidad.
¿Por qué? Nuevamente, las entidades institucionales van a tener una baja actividad porque sus traders, la mayoría de sus grandes traders, van a estar en vacaciones porque tenemos esa época de verano que normalmente se conoce como la época de vacaciones más largas del año. Entonces, también eso es un punto muy importante. Ahora bien, por otro aspecto, tenemos decisiones por parte de diferentes bancos centrales donde los participantes del mercado tienen toda su atención con respecto a la Fed. ¿Por qué con respecto a la Reserva Federal? Porque se ha escuchado mucho hablar con respecto a ese tema de las tasas negativas. Yo creo que ustedes han escuchado mucho últimamente sobre estos rumores de las tasas negativas por parte de la Fed, pero esto es un punto, digamos que bastante controversial. ¿Por qué se debe esto? Porque Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es el que más está apostando y el que ha solicitado a la Reserva Federal que se ubiquen o que se establezcan tasas negativas para efectivamente presentar mejores crecimientos. Pero Powell, presidente del Banco Central o de la Reserva Federal, asegura que no es necesario eh, todo, digamos más que todo, que se ubique en tasas negativas. Y adicionalmente porque la economía en estos momentos tal vez no está en su mejor momento para determinar o para tener efectivamente estos tipos de tasas. Entonces, hay unos aspectos que sí, hay otros aspectos que no. De hecho, si mal no recuerdo, el día de hoy, que vengan ustedes, el día de hoy se conoció y una noticia bastante interesante con respecto a la Fed o a la Reserva Federal. La verdad, se me olvidó fue el nombre del presidente de los diferentes, bueno, de los diferentes estados donde se encuentra la Fed, anunció que efectivamente no eran necesarios, digamos, estas tasas negativas. Sí, una tasa de interés negativa, la verdad, no genera como un aspecto bastante positivo. De hecho, aquí ya tengo la noticia. Diferentes representantes de alto mando de la Reserva Federal a través del portal de Yahoo Finance aseguraron que no es necesario, o más que todo, que rechazan efectivamente las tasas negativas, dado que la propagación del COVID-19 no genera el mejor escenario para efectivamente presentar estas tasas menores a cero. Es decir, que el punto importante en este punto es cero. ¿Y quién va a tener, digamos que la decisión final con respecto a ese tema de las tasas negativas? Sin duda alguna va a ser Powell, pero la presión que está generando Donald Trump, pues está favoreciendo más que todo el posicionamiento del dólar en algunos casos, incluso también se pueden presentar debilitamientos de efectivamente de la divisa estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a esperar? No vamos a esperar en sí un cambio significativo por parte de la tasa de interés, tal vez por parte de la Fed lo que van a dejar es que absolutamente todas sus tasas las ubican en 0%, va a ser como el movimiento como más fuerte y adicionalmente pues que eso lo que va a generar en los mercados financieros va a ser una percepción desfavorable por parte del dólar estadounidense, dado que cuando se presenta una reducción en la tasa de interés, normalmente la moneda local es la que va a presentar devaluaciones. Pero entonces, ¿cuál es el punto importante? ¿Qué es lo que vamos a esperar? No esta semana, sino la siguiente semana va a ser la decisión más que todo va a ser el discurso del presidente de los Estados Unidos, Jerome Powell. La verdad, lo que diga Powell en su discurso, sobre todo en una situación donde Donald Trump impulsa a la gente a que salga del confinamiento, pero donde muchas autoridades, incluso la recomendación del Estado, bueno, de los Estados Unidos sigue siendo efectivamente mantener este aislamiento, va a ser un punto importante y relevante. Adicionalmente, ¿qué también vamos a esperar esta semana? Vamos a esperar efectivamente que China publique su índice de precios del consumo, es decir, su inflación, en la cual se va a ver reflejada una lectura con la finalidad de saber cuál puede llegar a ser ese comportamiento, si puede llegar a ser favorable o desfavorable, pero más que todo nos vamos a centrar en el índice de los precios del productor o el famoso IPP, dado que el IPP mide el cambio de promedio por parte de las ventas de los productores locales en bienes y servicios de China, es decir, mirar cómo se está presentando esa percepción de la economía desde un ciclo microeconómico hasta un ciclo macroeconómico. Entonces, esos son como aspectos que también vamos a tener en cuenta, pero por parte de Banco Central tenemos decisión de la Fed. El día de hoy, si mal no estoy, tenemos decisión por parte del Banco de Nueva Zelanda. No, mentiras, no, eso fue creo que la semana pasada. Igualmente les voy a quedar debiendo el dato, pero de hecho rápidamente podemos mirar si vamos a tener pues una decisión como muy relevante con respecto a Banco Central.
y no estoy muy seguro si el día de hoy, bueno, de hecho tenemos es índice de confianza por parte de Australia el día de hoy, pero de hecho no tenemos, bueno, sí, no, de hecho sí estaba en lo correcto. Tenemos Republic Bank of New Zealand, es decir, de Nueva Zelanda, tasa de interés el día de mañana, 12 de mayo, a las 9 de la noche hora de Nueva York, es decir, ya sesión asiática del miércoles. Vamos a tener efectivamente la publicación de la tasa de, bueno, del Banco de Nueva Zelanda, y adicionalmente, de hecho, lo que muchos no saben es que Nueva Zelanda fue el primer país que levantó el confinamiento asegurando que su país ya estaba libre de COVID-19 o de coronavirus. Entonces, la verdad me parece como un punto bastante importante y bastante relevante. Yo diría que es como la decisión de Banco Central más interesante de esta semana, porque sin duda alguna lo que va a importar con respecto a bancos centrales va a ser ese aspecto. Pero volviendo al tema de los discursos, que de hecho cuando nosotros hablamos siempre de bancos centrales vamos a tener en cuenta los dos discursos que se van a presentar por diferentes mandatarios el día eh, el mayo 3, es decir, el miércoles, vamos a tener el discurso de Jerome Powell, es decir, el discurso del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy probablemente la siguiente semana también vamos a tener discurso de Powell, que van a ser los dos discursos del mes, y ahí nos va a dar mucha información de cuáles son primero, cuál es la situación económica de los Estados Unidos y cuáles van a ser las proyecciones que se van a presentar más adelante. Entonces, es un punto, digamos, bastante interesante y bastante relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, por parte del WTI, estamos viéndolo en una temporalidad diaria, lo que podemos ver es que durante la jornada del día, que es la vela roja, efectivamente tuvimos devaluaciones en sus cotizaciones, pero más que todo es por el miedo a una segunda ola, a una nueva segunda ola de contagios, porque en Wuhan, que efectivamente fue el lugar donde inició el COVID-19, donde se presume que inició el virus de la pandemia que actualmente azota al sistema internacional, está presentando nuevos casos de contagio. Entonces, muy probablemente se esté generando nuevas percepciones de una posible segunda ola por parte de uno de los epicentros más grandes de la pandemia, lo cual genera que si se llega a presentar así, lo que tiene que hacer China es nuevamente entrar en confinamiento, y eso lo que va a generar es una caída por parte de la demanda del petróleo, lo que puede llegar a generar una nueva contracción en el cual se puede ubicar a través de los $20, es decir, al nivel 23.6 del retroceso de Fibonacci, un Fibonacci que estamos o que hemos mantenido desde enero del 2020, sobre todo desde los primeros días de enero del 2020 es que pintamos efectivamente este retroceso de Fibonacci, y lo que podemos ver es que el nivel 38, es decir, los $30 en promedio, va a ser el nuevo o esa nueva resistencia que las cotizaciones aún ni siquiera han alcanzado a llegar a ver nuevamente. Entonces, punto importante, adicionalmente, porque vamos a tener en cuenta esa resistencia, porque antes trabajaba como soporte por las cotizaciones, pero más que todo es que fue un punto en el cual los precios presentaron un retroceso, siendo un nivel mucho más significativo de lo que uno puede llegar a pensar en una primera instancia. Entonces, eso es como un aspecto también bastante relevante que vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente, muchos de ustedes se deben estar preguntando, muy bien, estamos viendo el WTI, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar con respecto a las próximas, bueno, más que todo, a la próxima información de los inventarios de petróleo de los Estados Unidos? De hecho, tenemos un pequeño temor que se está presentando en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los inventarios de petróleo de Estados Unidos presuntamente están presentando fortalecimientos. Es decir, que a medida que las unidades de inventarios de petróleo suben, es decir, que digamos aquí estamos viendo WTI de la Reserva de los Estados Unidos, se va a presentar una caída en los precios internacionales del WTI. Entonces, muy probablemente lo que vamos a esperar durante la publicación el miércoles 13 de mayo es que efectivamente se presente un aumento en los inventarios de petróleo, y adicionalmente se puede también llegar a presentar un fortalecimiento en la gasolina, porque cuando se presenta una caída normalmente este suministro lo que ocurre en ese momento es que se presenta una producción más adelante. Puede que esta semana los inventarios de gasolina no vayan a ser relevantes, pero la siguiente semana pueden que lleguen a presentar un incremento significativo, lo que va a generar una caída en los precios internacionales del petróleo, dado que la gasolina, siendo derivado del crudo, tiene una fuerte implicación y adicionalmente pues tiene
punto bastante significativo en el sistema bueno, en los precios internacionales del petróleo en el sistema internacional. Y adicionalmente, lo que les estaba mencionando, una segunda ola de coronavirus está generando miedo en los inversores o los inversionistas del mercado, porque se puede llegar a presentar situaciones como se presentaron desde el mes de febrero, como lo podemos ver, pues fue cuando las cotizaciones pasaron de unos $52 alrededor de unos $43, que efectivamente fue el nivel más bajo, hasta que se presentó ese gap bajista por parte de la guerra de los precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. Entonces, esto también es un punto bastante importante y relevante. Ahora bien, con respecto a factores fundamentales, primer dato que vamos a mirar con respecto a la Fed, no se esperan más movimientos, pero algo que sí debemos mencionar de aquí en adelante es que se está hablando nuevamente de las tasas negativas y pues, ¿cómo vamos a saber si se van a presentar tasas negativas? El día miércoles, pues con el discurso de Powell, vamos a aclarar todas esas dudas, esos inconvenientes. Adicionalmente, se acercan elecciones presidenciales en el mes de noviembre de 2020, donde actualmente ya está tomando cada vez mayor participación porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los candidatos demócratas del Congreso pues están presentando diferentes trabas para que efectivamente no se presente como campañas políticas y adicionalmente pues el mandatario está llamando a que se levante el confinamiento por parte de la población estadounidense, entonces pues no sabemos cuál pueda llegar a ser el camino que haya a presentar en los Estados Unidos de aquí en adelante en el sistema internacional. Por parte de Rusia, seguimos manteniendo pues un nivel de 87.000 infectados. Lo único negativo, digamos, de este dato por parte de Rusia es que no tenemos como un dato muy actualizado. Digamos que no tenemos, pues, ¿cómo lo puedo decir de esa manera? No son datos fáciles de conseguir. ¿Por qué se debe eso? Porque el gobierno de Rusia mantiene un control bastante estricto con respecto a esta información. Entonces, pues, de cierta manera, no sabemos realmente cuál puede ser el verdadero reflejo del COVID-19. Normalmente lo que se dice es que en promedio a la semana anterior teníamos 87.000 casos de infección, pero pues no sabemos si realmente eso ha cambiado y adicionalmente si esos casos de infección se han dado realmente más en el sector petrolero, donde hay alrededor de 200.000 trabajadores que se dedican a extraer gas natural y petróleo, por lo cual puede llegar a presentarse una afectación en el suministro del petróleo, generando pues un impacto en los precios internacionales del petróleo, sobre todo con referencia a Brent. Entonces eso también es un punto bastante importante. Ya tenemos pues un acuerdo de reducción, de hecho, mucho más sólido entre Rusia y los Estados Unidos. En Alemania se está hablando de que ya el país está en una posible recesión. Igualmente el país aseguró que está evaluando si para o a partir del 14 de mayo, que pues igualmente no hay un anuncio actual con respecto a ese levantamiento, pero que muy probablemente a finales de mayo vamos a tener pues un levantamiento, más que todo una reactivación por parte de la economía alemana, lo cual puede llegar a generar fortalecimientos con respecto al euro. Entonces también es un punto que vamos a empezar a vigilar. Tenemos una desaceleración económica a nivel mundial y adicionalmente ya la disminución en la actividad industrial en los Estados Unidos sigue estando por debajo del nivel de 50 con respecto a su PMI consolidado, pero lo importante es que está presentando nuevas señales de recuperación. Ahora, por parte de cómo se está comportando pues, el tema del COVID-19 en el sistema internacional, ¿qué es lo que podemos ver? Que tenemos un caso bastante elevado confirmados de casi 1.400.000 personas, estamos en 1.329.260 personas por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué me sigo centrando por parte de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el termómetro de la economía a nivel mundial, entonces, pues un mayor caso de aceleración y adicionalmente de personas fallecidas puede llegar a generar un impacto bastante negativo. De hecho, si lo miramos por parte del número de muertes de Estados Unidos en país, digamos que no en consolidado como por parte de la Unión Europea, sino que en estado es el que ya va a registrar 80.000 personas fallecidas, siendo el nivel más alto de número de casos de personas pues que han muerto por la pandemia. Y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que ya estamos en 4.101.000 personas infectadas a nivel mundial, en donde ya alrededor, vamos a mirar con respecto, de hecho, a 4 de mayo, estamos mirando con respecto a la semana pasada,
Como lo podemos ver, pues estábamos en 3.583.000, es decir, que se está presentando alrededor de una semana de 700.000 a 1 millón de personas casi infectadas por COVID-19. Entonces, ¿qué significa esto? Más que todo, porque les digo esto, porque la pandemia no ha acabado y adicionalmente los mercados están listos y preparados para abrir nuevamente, es decir, presentarse una reactivación económica, pero realmente el mundo en sí, o sea, la humanidad, bueno, más que todo la humanidad, es nosotros como personas, a pesar de todas las medidas que se quieren tomar de aquí en adelante, estamos realmente listas efectivamente para enfrentar un escenario así, es decir, para reactivar nuevamente la economía. Eso puede llegar a ser un poco complicado en estos momentos, pero pues hay que esperar efectivamente a ver qué es lo que llega a ocurrir más adelante con respecto a este tema del COVID-19. Muchos países están apostando a abrir su economía nuevamente a final de mes. También se están hablando con respecto a unas cuarentenas progresivas, es decir, que unos periodos sí, otros periodos no, otros periodos sí, dependiendo del avance de la pandemia, pues en el país determinado. Entonces, eso es un punto también bastante importante. Ahora bien, continuando con nuestro programa del día, bueno, cronograma del día. Vamos a mirar ahora los aspectos de qué han ocurrido desde aspectos matemáticos, bueno, desde datos cuantitativos, es decir, desde indicadores económicos. Nóminas no agrícolas o NFP salieron bastante negativas en menos 21 millones frente a una predicción de menos 22 millones, es decir, que salieron muy bajas, pero aquí lo que podemos ver es que ya Estados Unidos está colocando como un freno de bajo, un freno de manos con respecto a una tasa de desempleabilidad del 14.7%. Entonces, ¿qué implica esto? Que Estados Unidos o se está desacelerando en el tema de alto nivel de desempleo y está poco a poco reactivando su economía, o está en un momento de estabilidad ya entre la relación económica o comercial con respecto a la pandemia del COVID-19. Pero algo que sí es bastante desalentador es que los subsidios de desempleo en los Estados Unidos siguen ubicándose por encima de los 3 millones. Es decir, que si hacemos una sumatoria en total de informes, ya estaríamos hablando de 30 millones de personas en Estados Unidos pero desempleadas, lo cual ha generado, pues, o lo que va a generar un impacto significativo en la economía estadounidense, pero de hecho el punto importante es que ya la actividad industrial o manufacturera está presentando una recuperación. El pronóstico es que se ubicará alrededor del 32, del 35% o más que todo de este nivel, pero se ubicó de hecho en un 41.8. Entonces lo que implica es que Estados Unidos está reactivando nuevamente su manufactura, lo que le va a dar una fuerte solvencia, adicionalmente una fuerte participación en el sistema internacional. Por parte de Europa, en el PMI de servicios tenemos pues una fuerte contracción en Europa, de hecho se considera una cooperación económica bastante, o bueno, por parte de la zona euro, una cooperación de países bastante fuertes con respecto a los servicios, al tema de servicios, pero está presentada una fuerte contracción y adicionalmente pues por parte del sector manufacturero no ha logrado ubicarse nuevamente en el nivel de 40, sigue ubicándose en el nivel de 32, de 35, y adicionalmente si lo miramos por parte de Alemania, siendo el país que encabeza la economía más sólida de todo el bloque, está presentando una contracción de un nivel de 34 en su sector manufacturero y de 15.9 en su sector de servicio. Es decir, hay que mirar qué va a ocurrir después de que se presente el levantamiento. Y adicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a entrar al mes de junio. Cuando ya estemos en el mes de junio, vamos a empezar a tener más datos con respecto al segundo trimestre del 2020. Y ahí cuando nosotros sepamos esa información, vamos a entender mejor si, primero, Alemania está en una recesión económica, si el sistema internacional está hablando sobre una recesión económica y adicionalmente sobre todos los aspectos y elementos que se van a tener en cuenta aquí en adelante. Por parte de China, estamos hablando que se puede llegar a presentar un nuevo nivel o un nuevo ciclo de contagio y por parte de Japón, de hecho, tenemos un aspecto bastante importante y es que el día de hoy anunciaron que van a empezar a levantar diferentes estados de emergencia en regiones del país debido al positivo controlamiento o control positivo que han tenido con respecto a la pandemia, es decir, la han logrado realmente controlar y ya se están mirando efectivamente las diferentes maneras para reactivar nuevamente sus regiones, es decir, presentar una reactivación económica de una manera progresiva. Por parte de los rendimientos de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo los títulos de deuda con vencimiento a los 10 años, tenemos de hecho un aspecto bastante positivo. Hoy presentaron un crecimiento del 0.76%,
donde ubican su tasa de interés, o bueno, sus tasas de rendimientos a los 10 años en 0.707% frente a un mes anterior de 0.7254. Yo sé que con respecto al mes anterior es bastante negativo, pero de hecho, si nosotros pensamos que durante todos los días anteriores a la medición estamos hablando del 11, del 15 de abril, veíamos que efectivamente esta tasa se ubicaba en 0.65, 0.67%. Verla nuevamente en 0.7% es una buena señal de que el mercado de renta fija está cada vez más sólido y adicionalmente que la curva cada vez está más empinada efectivamente con una pendiente cada vez más positiva. Es decir, que los rendimientos en el corto plazo están siendo más económicos o la deuda en el corto plazo está siendo más económica que la deuda en el largo plazo. Es decir, que esto es un sinónimo de estabilidad económica. Entonces, es como un punto bastante positivo que vamos a tener con respecto a la curva de los rendimientos de los Estados Unidos. Entonces, la verdad me parece un punto bastante positivo que es necesario resaltar. Ahora bien, por parte de los bonos de Alemania, que cuando nosotros hablamos por parte del mercado de renta fija de Australia o de Asia y adicionalmente por el mercado de renta fija de Alemania, vamos a tener en cuenta siempre este tema de los rendimientos de los títulos de 10 años, primero por parte de Alemania, los cuales o más que todo, están ubicados efectivamente aún en terreno negativo, no han llegado a lograr ubicarse en el 0%, pero lo importante es que ya nos están ubicando en esos niveles que en el mes de marzo se marcan entre menos 0.75%. Punto importante que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Por parte de Australia, de hecho, tenemos una recuperación en el cual ya sus títulos se van a ubicar cerca al 1%. Eso es un aspecto bastante positivo porque lo que implica es que efectivamente ya por parte de Australia, que es el indicador pues de mercado de renta fija de toda la región, ya tenemos efectivamente un momento de crecimiento y ese momento de crecimiento pues nos va a generar al sistema internacional un momento de tranquilidad por parte del mercado de renta fija. ¿Y eso por qué se debe? Porque efectivamente los tesoros de los 10 años siempre van a ser el punto de referencia para los costos de endeudamiento de los países y sobre todo que desde un aspecto tradicional los rendimientos de los títulos del tesoro de los Estados Unidos siempre han sido la variable de medición de cómo se está comportando la economía. Y adicionalmente este termómetro lo que nos va a permitir es entender primero cuál es esa brecha que está entre el mercado de renta fija y de renta variable y adicionalmente, el punto preocupante es que los niveles que se están presentando ahorita no se veían, primero, desde el 2007 y algunos factores no se veían incluso desde épocas ya de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues significa que no es momento de relajarnos, pero de hecho estos datos positivos sí es una señal bastante positiva por parte de los mercados financieros. Entonces, un punto muy interesante y pues necesario de resaltar. Ahora bien, ya casi para concluir este webinar, que vamos a empezar a realizar un pequeño análisis en tiempo real. Entonces, si ustedes quieren, pues efectivamente escribir algún activo en específico, lo podemos hacer sin ningún problema para poder verlo, igualmente si ustedes lo quieren, pero vamos a empezar con el referente del día, que es el euro dólar por parte del mercado Forex. ¿Y qué es lo que podemos destacar? Inicialmente, vamos a ver que la tendencia que ha dominado el activo desde, diría que en inicios de mes de mayo, ha sido una tendencia negativa, es decir, una tendencia a la baja, donde podemos ver que efectivamente se presentó, digamos que una contracción bastante fuerte. William, digamos que nos estás diciendo algo muy interesante con respecto al Bitcoin y el impacto del halving. Eso, digamos que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a hablar un poco más con respecto a este tema que me estás mencionando con respecto al Bitcoin. Punto importante. Eh, Hoy, pues se presentó efectivamente ese impacto de holding que lo que estableció fueron unas nuevas normativas de minería por parte de las cotizaciones de los estados, por parte de la criptomoneda. Es decir, normalmente los mineros en esta criptomoneda son los encargados de extraer y de controlar efectivamente la emisión de la divisa o en este caso de la moneda electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente se había presentado una fuerte aceleración con respecto a la minería, es decir, a la extracción de esta criptomoneda y los famosos mineros
para obtener esos beneficios, lo único que tenían que hacer era específicamente controlar y vigilar todas las operaciones con respecto a blockchain y es decir, el intercambio de criptomonedas en toda la red, o más que todo en todo este mundo de exchange de criptomonedas. Pero claro, entonces con esta nueva normativa lo que se estableció es que van a limitar la capacidad de los mineros en un 50%. Igualmente, William, si quieres aportar algo más, dale, con gusto puedes realizar tu comentario. Entonces, claro, esta contracción del 50% lo que va a generar es que los mineros no vayan a controlar o bueno, no vayan a recibir la mitad de sus beneficios que los reciben en Bitcoin, pues van a efectivamente pues recibir la mitad de sus rendimientos y eso lo que está o lo que está generando, lo que está estableciendo son aspectos bastante negativos por parte de la criptomoneda. De hecho, en estos momentos pues vamos a mirar pues este escenario que me estás mencionando, William, a través del portal de TradingView. Vamos a mirar la criptomoneda con respecto al dólar estadounidense. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Algunos dicen que esto va a ser un aspecto negativo, eh, digamos que en el corto plazo, porque pues claro, entonces significa que el sector de la criptomoneda, o bueno, más que todo que este tipo de mercado, no tiene efectivamente las reglas de juego estables, entonces pues eso puede llegar a ser, digamos que un aspecto bastante negativo por parte de la criptomoneda. Pero si lo miramos en relación o en teoría económica, puede llegar a ser un aspecto positivo en el largo plazo por parte de las cotizaciones del activo. Y adicionalmente, ¿por qué se debe esto? Porque según la relación oferta-demanda, pues a medida en que la oferta va a ser menor, pues la demanda va a ser efectivamente cada vez más alta. De hecho, pues hoy presentó o hasta este momento ha presentado una contracción del 1.16 por 64%. Normalmente, para las personas que quieran saber, TradingView es un portal, efectivamente un proveedor de información de los mercados financieros, donde vamos a poder pues, realizar efectivamente estos tipos de análisis en vivo con respecto a la verdad. Yo diría que muchísimos activos están en TradingView. Por supuesto, para visualizar algunos puede llegar a ser exclusivos dependiendo de los activos, pero la mayoría, la verdad, son gratuitos. Entonces, según William, en el largo plazo, ¿qué es lo que podemos llegar a ver un poco en este aspecto? Bueno, la verdad, pues la caída que se pegó el día de hoy, pues como podemos, pues es una vela de piernas largas. Pues, sin duda alguna fue por la noticia del impacto del halving, pero adicionalmente es como ese punto. Por temores, digamos que, o por aspectos de riesgo, la moneda puede llegar a estabilizar efectivamente sus cotizaciones, que como puedes ver, pues ya se está marcando efectivamente una corrección bastante marcada en sus cotizaciones, pero adicionalmente muchos piensan que eso va a ser un punto de estabilidad. ¿Por qué? Porque pues efectivamente pues a menor oferta, mayor va a ser la demanda, lo que puede generar pues que se presente un crecimiento en los precios internacionales del petróleo y adicionalmente desde que se presentó todo este tema del COVID-19 o del coronavirus, sobre todo desde su fuerte impacto que presentó en el sistema internacional, que lo podemos ver que fue entre las semanas de marzo, como lo podemos ver, fue una fuerte recuperación. ¿Por qué se debe esto? Porque en la mayoría o en algunos escenarios, la criptomoneda funciona o trabaja como un activo refugio. ¿Por qué trabaja como un activo refugio? Porque tradicionalmente o el Bitcoin empezó a tener un fuerte impacto, una fuerte relevancia en el sistema internacional luego de la crisis del 2008. Entonces, claro, y adicionalmente, que debido a su transabilidad, debido a que no es una moneda descentralizada, quien no está regulada por ningún, o sea, tiene un movimiento libre, pues efectivamente tiene una mayor accesibilidad y adicionalmente una mayor participación en el sistema internacional, digamos a comparación de otros tipos de divisas. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Que debido a la vela bajista, lo que estamos viendo es que el indicador alligator está mostrando efectivamente que los labios y el mentón del cocodrilo se están tratando de cerrar un poco más, es decir, de marcar tal vez un cambio de tendencia bajista. Lo importante es ver la reacción de los mercados, William, en las siguientes jornadas, es decir, mira cómo se va a comportar, sobre todo de aquí al jueves. Es un punto, la verdad, bastante importante y relevante por parte de la criptomoneda, porque puede que haya sido un momento negativo para la divisa, pero puede llegar incluso a ser un aspecto positivo, porque si se presenta esa estabilidad por parte de los mineros, donde ya no van a estar sacando efectivamente toda la cantidad de Bitcoin, pues va a ser un punto bastante importante. Y adicionalmente ustedes también deben estar pensando, pero ¿por qué efectivamente si se regula
digamos, el control de la emisión, pues simplemente se mina más. No. De hecho, desde el momento de su creación, se estableció que Bitcoin que solamente existen, al momento de su creación, que solamente existen como 21 millones de 21 millones de Bitcoin. Entonces, claro, normalmente lo que hacen los mineros es controlar su emisión, es decir, sacarlas poco a poco. Entonces, eso, la verdad, es algo muy interesante que hablar, pero normalmente este tipo de decisiones pueden llegar a presentar un mayor impacto, la verdad no te voy a mentir, en el largo plazo. Entonces, hay que tener como un poco de paciencia, digamos que en ese punto. Igualmente, en estos momentos, pues, estoy como tratando de mostrarles, quiero mostrarles también, digamos, sobre todo para complementar la pregunta de William eh, a través de el portal de CTrader. Yo sé que muchos de ustedes tal vez conocen efectivamente este como portal informativo, si lo queremos mirar bueno, este portal de trading, esta plataforma de trading que ven ustedes, pero la idea también es que nosotros vayamos efectivamente conociendo pues todas las plataformas que nos pueden llegar a ofrecer los mercados de aquí en adelante. Igualmente, William, digamos para que te tengas en cuenta, lo bueno es que se espera, o más que todo que por el Bitcoin se proyecta pues bastante fortaleza después de esta decisión, ya sea un movimiento a la baja o ya sea un movimiento a la larga. En el largo plazo, yo considero que esa decisión que se tomó o que se conoció el día de hoy va a ser un punto, la verdad, bastante importante y que digamos que nos va a brindar efectivamente una estabilidad por parte de la criptomoneda en estos tipos de mercado. Entonces, ya ahora en estos momentos les estoy mostrando el portal de CTrader del broker Pepperstone, que la verdad me parece un portal, la verdad, bastante interactivo a comparación de otros, sobre todo pues por el manejo de gráficos. Digamos, en ese punto, mirando ya con respecto a diferentes mercados. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto al panorama de riesgo? Podemos ver que efectivamente tenemos, vamos a colocarlo con respecto a diariamente para mirar, efectivamente tenemos una lateralidad, tenemos un momento de incertidumbre por parte de los participantes del mercado debido a que no se conoce pues efectivamente esa nueva información que vaya a presentar una actualización de la tendencia en los activos. Es decir, el día de hoy no tuvimos una mayor que otra publicación, no tenemos en sí calendario económico, pero ya a partir del día de mañana podemos ver que se puede llegar a presentar ese rompimiento en esta lateralidad que ustedes están viendo por parte del oro, en el cual, pues dependiendo del discurso de Powell, la publicación de hecho de mañana del IPC por parte de los Estados Unidos, pues ahí es donde nosotros ya vamos a empezar a conocer un poco mejor cuál puede llegar a ser ese panorama. Entonces, el martes 12 de mayo tenemos IPC por parte de los Estados Unidos, índice de costes salariales por parte de Australia, decisión de la política monetaria de Australia, digamos, de Nueva Zelanda, qué pena. Ya el miércoles tenemos Producto Interno Bruto del Reino Unido, el día miércoles, por lo cual, si miramos ese aspecto y efectivamente lo comparamos en la libra con respecto al dólar, el día de mañana, pues sin duda alguna vamos a tener un rompimiento también de este pequeño canal lateral que se está marcando. Muy probablemente el Producto Interno Bruto no vaya a ser el mejor por parte del Reino Unido y más que todo vamos a colocar, pues, coloquémoslo aquí en una temporalidad diaria. Lo que podemos ver es que nuevamente se puede llegar a presentar incentivos en el cual la libra o el cable vaya a presentar devaluaciones ubicándolo nuevamente en el nivel sobre todo de 1.2. Entonces, un punto, digamos, que vamos a tener en cuenta con respecto a esos aspectos. Por parte de Estados Unidos también tenemos el IPP, el índice de precios de la producción. Ya el jueves tenemos las nuevas peticiones de subsidios de desempleo por parte de los Estados Unidos, las cuales pues digamos que no se sabe de cierta manera una proyección segura debido pues a todos los aspectos que pueden llegar a ocurrir más adelante. Es decir, sobre todo por tema del COVID-19 o del coronavirus. Bueno, tenemos Libra, tenemos oro. No sé si alguien más quiera efectivamente que hablemos con respecto a otro activo. Igualmente, no se preocupen que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Igualmente, si ustedes quieren saber más con respecto a efectivamente a CTrader, que efectivamente, pues, como lo pueden ver, es una plataforma ya diferente y adicionalmente tengo que admitir que algo que me gusta mucho de CTrader es la lista de monitoreo que uno puede tener con respecto a los activos. Podemos encontrar pues todos los símbolos que en este caso nos ofrece el broker Pepperstone y adicionalmente eh, bueno, la verdad es que
hace tiempo no miraba muy bien, digamos, al 100% de la plataforma, pero sé que CTrader se puede enlazar bastante bien con este tema del auto trading y adicionalmente, pues que es una manera un poco más profesional, sobre todo para aquellas personas que digamos que les gusta ver muchas pantallas en vivo, de seguir efectivamente los mercados de una mejor manera. Entonces, es un punto bastante positivo para las personas que quieran saber más, pues no se preocupen que al final voy a dejar mi información de contacto y adicionalmente pues la información del estilo financiero, pero ya para terminar pues este webinar, quiero que tengamos en cuenta el tema de la diversificación. ¿Por qué se debe eso? Porque tenemos cada vez más publicaciones, no sabemos muy bien el camino que vaya a tomar el COVID-19 o la pandemia en el sistema internacional. Tenemos a Donald Trump que asegura que se debe levantar el confinamiento, pero los resultados, más que todos los datos que muestra el COVID-19 en el país, pues no son la verdad bastante positivos. China está segundo, estamos hablando de una posible, una segunda ola de contagios por parte de Nueva Zelanda. Tenemos efectivamente decisión de tasa de interés, tenemos discurso por parte de Powell donde se va aclarar de una vez el tema de las tasas negativas, que muy seguramente una de las preguntas que le van a hacer a Powell en su ponencia va a ser con respecto a ese tema, entonces va a ser un punto, la verdad, bastante interesante. Entonces, pues hasta este momento me gustaría saber si todos tienen si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, efectivamente para irlas resolviendo poco a poco. Igualmente para las personas que estén interesadas en nuestros cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre las plataformas, digamos, como vieron con CTrader, servicios de asesoría, si quieren saber más de nuestros webinars o las clases que nosotros ofrecemos para traders, los invito a que nos escriban a info@eldfx. Igualmente, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna inquietud, no duden en realizarla. La idea, pues, en este webinar es aclarar, pues, todas las preguntas que tengan y adicionalmente, pues, si están interesados, me pueden también dejar su comentario, pueden enviarnos, pues, la información a info@dfx. Igualmente, pues, William, la verdad, digamos, con respecto a lo que me has preguntado, pues, espero haberte efectivamente como esa información. Igualmente, para las personas como que quieran saber más con respecto a lo que me preguntó William, el día de hoy sé que se publicó información bastante interesante en nuestro perfil de Instagram, qué pena, para que nos sigan en Distrito Financiero, nos pueden encontrar, ahí van a poder encontrar pues efectivamente, de hecho pues el Bitcoin es considerado como una moneda deflacionaria, por lo cual pues está cada vez o se está produciendo de una menor manera, por eso fue que efectivamente el 12 de mayo el beneficio por minar los nuevos bloques se redujo a la mitad, lo que implica que los mineros van a recibir solamente el 50% menos de Bitcoin por verificar todas las transacciones que se pueden llegar a presentar en el sistema de blockchain, lo cual va a generar una afectación en las cotizaciones de la criptomoneda, en los cuales pues en el largo plazo puede llegar a ser alta su demanda, pues primero debido al tema del COVID-19 y adicionalmente porque se va a volver un activo que va a presentar fortalecimientos, sobre todo si efectivamente la percepción de los mercados llega a ser así. Entonces, si quieren saber más con respecto a todo lo que les mencioné, si quieren saber más con respecto a los mercados financieros, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp y adicionalmente, si quieren saber más con respecto o si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla a través de r.ramirez.dfx.com o para las personas que tengan perfil en TradingView me pueden seguir a mi perfil r-ramirez-dfx. No siendo más, me despido de todos ustedes y mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Los invito a todos los webinars que vamos a hacer esta semana, ya que nuestra página no cambió, digamos que no presentó digamos, un cambio fuerte, pero sí se cumplió, pues ya tenemos la pestaña directa de los webinars, entonces simplemente ustedes ingresan a la página de www.eldfx.com y en la parte o en la pestaña de webinars les va a salir los webinars de la semana. Ahí van a poder encontrar ya directamente todos los webinars que vamos a realizar y adicionalmente que esta semana tenemos un webinar de Trading Tech que va a ser bastante interesante en el cual nos van a ofrecer o nos van a hablar con respecto a diferentes apps de trading que nos van a ayudar pues al momento de analizar más los mercados financieros. Igualmente aquí están todos los webinars que se van a realizar en la semana. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos vemos en un próximo webinar y pues ya saben, cuidado con la volatilidad que se va a presentar en el mercado, cuidado con las noticias, sobre todo pues el discurso de Powell, todos pendientes de ellos
Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos. No te preocupes, Juan Felipe, no alcancé a irme. De hecho, pues igualmente normalmente dejo unos minutos pues adicionales. Cuéntame, Juan Felipe, ¿cuál es tu duda? No te preocupes. Em, muchas gracias a ti, Jaime, por pues tu asistencia y pues por este webinar. Espero haberte brindado bastante información con respecto a esta semana. Cuéntame, Juan Felipe, ¿cuál es tu duda que tienes pues con respecto a todo lo que o con respecto a los mercados? Dale, William, muchas gracias a ti. La verdad, muy buena tu aporte, tu pregunta, y eso es un aspecto muy importante. Eh, el webinar de mañana, William, Juan Felipe, o me estás diciendo de el webinar del miércoles con respecto a operando con los indicadores técnicos en vivo. Listo, dale. No, eso normalmente yo los hago con respecto a todos los mercados. Entonces, o sea, normalmente inicio con mercado Forex, luego voy con futuros, luego voy con commodities. La idea es como mostrarles poco a poco efectivamente esa sesión en vivo, digamos, para que tengas en cuenta, Juan Felipe. No, digamos que desde un aspecto no es tanto para empezar, sino es para ver cómo efectivamente bueno, desde mi aspecto personal o profesional, cómo realizo efectivamente ese análisis en mercado en vivo, ya pues para que en ese día pues haya una mayor interacción y pues adicionalmente también puedas aclarar bastantes dudas. ¿Listo, Juan Felipe? Listo, vale, perfecto. No, nada. Igualmente, cualquier duda o cualquier inquietud que tengan todos ustedes, pueden escribir, dejarme el comentario. Si quieren que hablemos con respecto a un webinar en específico, un tema en específico, todos sus comentarios que nos sirven para dar es efectivamente primero tener una retroalimentación y adicionalmente para brindarles todo el mejor contenido posible. ¿Listo? ¿Listo, Juan Felipe? Entonces, bueno, ahora sí, no siendo más, felices trades para todos y nos vemos entonces para todos el día miércoles. Igualmente ya saben que en la página de www.eldfx.com, en la parte de webinars, van a poder encontrar toda la información y por supuesto que inscribirse para el evento. ¿Listo? Entonces, no siendo más, feliz noche para todos.